Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al último webinar de este mes de julio. Para ello nos acompaña el doctor Mauricio Quesada. El doctor es especialista en geriatría de Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de transmitir el mensaje a la gente que asiste aquí a la Clínica Bíblica. Muchas gracias a usted, doctor. Perdón, el tema de hoy va a ser memoria, olvido y envejecimiento. ¿Qué tan normal es esto? También recordarles que si ustedes tienen alguna consulta sobre este tema, nos pueden escribir a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice su pregunta, entonces nosotros se las hacemos llegar. Doctor, disculpe, ¿iba a decir algo? No, nada más eso, recordando el tema que íbamos a tratar para hoy. Ok, iniciamos entonces. Muchas gracias. Ok. Bueno, yo creo que es un tema que es bastante importante, ¿verdad? Todos sabemos que está, para ponerlo de alguna manera, de moda el tema de trastornos de la memoria y las demencias, porque conocemos a mucha gente cercana, ¿verdad? Que tiene ese tipo de enfermedad, ¿verdad? A veces nos preguntamos por qué es que hay tantos casos que están apareciendo, ¿verdad? Yo creo que la respuesta en general es muy sencilla en el sentido que ahora vivimos más, ¿verdad? Y entonces le da tiempo a la persona a desarrollar este tipo de problemas, ¿verdad? Que antes, cuando las personas tenían menos expectativa de vida y morían antes, no lograban desarrollar, pero que tal vez si hubieran vivido más, hubieran desarrollado la enfermedad. Ante esta cantidad de problemas, ¿verdad? Lo primero que tenemos nosotros que saber es qué es normal y qué no, ¿verdad? Y si es parte del envejecimiento o no. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta y la base de la charla que vamos a tener es decir si es normal perder la memoria. Yo creo que es lo que todos nos preguntamos en algún momento, o con algún familiar cercano, o con una amistad, empezamos a notar ciertos problemas de la memoria, y lo primero que nos hacemos la pregunta es, ¿estará ya con una demencia? ¿Será una enfermedad de Alzheimer? ¿O será normal porque es parte del envejecimiento? ¿Verdad? Y entonces eso es lo que vamos a intentar responder en esta tarde de hoy. ¿Eh? La pregunta siempre es quién es mayor entre estas dos personas, ¿verdad? Yo creo que todos muy fácilmente podemos darnos cuenta que la persona mayor es la de la derecha de la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? La reconocemos fácilmente porque hay cambios propios del envejecimiento que nosotros vemos, ¿verdad? Ahí la vemos con más canas, las vemos con más arrugas, ya están las famosas patas de gallo, el color de los dientes, la papada, las líneas de expresión más marcadas, ¿verdad? Probablemente si la vemos caminando vamos a ver una marcha un poco más lenta. Entonces son cambios que nos hacen reconocer fácilmente desde el punto de vista de lo que vemos quién está envejecida y quién no, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. El problema es que a nivel del cerebro no lo vemos así, ¿verdad? Porque estamos cubiertos, el cerebro es un órgano interno que tenemos en la cabeza y que no podemos ver a la persona y llegar a decir, ah, mira, si es un cerebro que está envejecido o no está envejecido. Tampoco lo podemos decir con el corazón, ¿verdad? Tampoco lo podemos decir con el hígado, con el sistema gastrointestinal, etcétera. Todo lo que está dentro del cuerpo no lo podemos determinar, ¿verdad? Eso en primer lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera, si no lo logramos ver, ¿verdad? De identificar si tiene algún problema o no, ¿verdad? O si es solo parte del envejecimiento. Y en segundo lugar, ¿verdad? Con solo ver a la persona, con estos cambios que vemos propios del envejecimiento, la persona a la derecha, no podemos decir si está sana o no está sana, ¿verdad? Porque todo lo que vemos del envejecimiento, las canas, las arrugas que acabamos de mencionar, no nos dice, ¿verdad? Absolutamente nada, nada más nos dice que está envejecida, ¿verdad? Pero no nos logra determinar si tiene alguna enfermedad que esté desarrollando la persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono todo esto y lo vemos? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos a nivel del cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro tenemos que darnos cuenta si lo que estamos viendo inicialmente o lo que estamos viendo en la persona es propio de un envejecimiento normal que no es ninguna enfermedad como las canas y las arrugas, o si ya estamos en un punto donde ya hay algún tipo de enfermedad que tenemos que darle atención, ¿verdad? Y tratar si fuera el caso. ¿Okay? Entonces, es normal perder la memoria, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta y lo que tenemos que dilucidar es qué cambios son del envejecimiento normal y qué cambios son de enfermedad, ¿verdad? Porque sabemos que van a haber cambios, ¿verdad? Por más que nos pongamos Botox en la cara, ¿verdad? Vamos a quitar las arrugas, pero nuestro proceso de envejecimiento va a seguirse dando, ¿verdad? Entonces, es lo mismo a nivel del cerebro, ¿verdad? Si esos cambios que se nos van a producir propios del envejecimiento son de la normalidad o si ya estamos en un rango de enfermedad. ¿Okay? Entonces estamos claros que si es un cambio propio del envejecimiento, es un cambio que es normal, es común para todas las personas, ¿verdad? Y que puede involucrar algún grado de olvido, ¿verdad? Que ahí lo ponemos en signos de pregunta, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ah, es que se me olvidaron las cosas y es porque soy viejito, ¿verdad? Entonces a veces le achacamos ese tipo de olvidos a solo parte del envejecimiento
cuando no necesariamente tiene que ser solo parte del envejecimiento como tal, ¿verdad? Pero entonces ese envejecimiento de la mente, ¿verdad? Tiene sus características normales y que a todos nos va a pasar y que eso no significa que estemos enfermos. Cuando ya tenemos una enfermedad, entonces ahí sí vienen los problemas de memoria y estamos claros que no son parte del envejecimiento normal. Ya cuando tenemos un problema franco de memoria, no es parte de un envejecimiento normal. Entonces, ahí el primer concepto que ustedes han escuchado, ¿verdad? Cuando escuchan en la calle que dicen demencia senil, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que nosotros decimos que eso no existe. ¿Por qué? Porque nadie por ser viejito se demencia, ¿verdad? Entonces, eso ya cuando tenemos una demencia, ya es una enfermedad, ¿verdad? Y tiene una causa específica, pero no es solo como un cambio del envejecimiento normal, ¿verdad? Y lo otro importante es que siempre que ya tenemos evidencia que hay una enfermedad a nivel del cerebro, ¿verdad? En cuanto a la memoria, todos esos problemas, nos están traduciendo que hay algún problema en la salud, ¿verdad? No todo problema de memoria es Alzheimer, que es importante también, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo problema de memoria es Alzheimer, ahorita vamos a ver más adelante otras causas que lo pueden producir, ¿verdad? Pero entonces siempre nos van a traducir algún tipo de problema que tenemos. Entonces, por esta razón es que es importantísimo nosotros lograr determinar si estos cambios son de un propio del envejecimiento o si ya estamos ante una enfermedad como tal. ¿Okay? Y para eso es importante ver esta imagen que es sobre la evolución que pasan en estos problemas de memoria. Entonces, estamos claros que a todos nos va a pasar que vamos a tener un envejecimiento de toda la parte cognitiva, ¿verdad? La parte. Entonces, todo eso es el primer paso y que a todos nos va a pasar. Hay un segundo punto que es lo que se llama una queja subjetiva de memoria. Es aquella persona que se queja y que dice, mira, es que a mí se me olvidan las cosas, se me olvida todo, y que al final de cuentas va donde el médico, le hacemos todas las pruebas, todos los estudios y todo, y sale normal todos los estudios. Y la persona dice, hey, por más que yo salga normal, a mí se me siguen olvidando las cosas, ¿no? Entonces eso se llama una queja subjetiva de memoria, ¿verdad? En el sentido que la persona sigue diciendo que tiene un problema de memoria, no logramos evidenciar en ese momento que tenga un problema de memoria como tal, pero sí se ha visto que estas personas puede ser que a más largo plazo puedan desarrollar ya algún tipo de problema mayor, ¿verdad? Entonces, por eso se deja como en un intermedio en esas dos. Sin embargo, cuando hablamos de un envejecimiento cognitivo y una queja subjetiva de memoria, como vemos aquí en la gráfica, eso todavía está dentro del rango de la normalidad, ¿verdad? No se considera enfermedad ni se considera patología. Es lo que a todos nos va a pasar y que es en la parte normal. Ahora sí, cuando ya cruzamos la línea, ¿verdad? Cuando ya vemos que no es envejecimiento normal y no es una queja subjetiva de memoria, es cuando entramos a lo que se llama un DCLI, que dice que eso significa un deterioro cognitivo leve, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese deterioro cognitivo leve? Quiere decir donde ya no es normal, ya no es parte del envejecimiento normal, pero tampoco es una demencia, como vemos más adelante, que ya es un estadio un poco más avanzado en la evolución de todos estos problemas de la memoria. Sin embargo, cuando ya estamos en un deterioro cognitivo leve, sí ya estamos en un rango de enfermedad. Ya tenemos algo, es una detección temprana de la enfermedad, es un estadio previo a la demencia, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo como si estuviéramos hablando de la diabetes, ¿verdad? Estamos normales nosotros, ¿verdad? A veces ya cuando vamos envejeciendo ya el azúcar ya no lo toleramos tan bien, pero sin embargo nos mantenemos normales y podemos entrar a un estadio de prediabetes, ¿verdad? Cuando ya tengo el azúcar un poquitito alto, que nos dice el doctor, tengo el azúcar un poquitito alto, pero todavía no es diabético. Y entonces ahí tenemos que cambiar nosotros la manera en que comemos, hacemos ejercicio, nos cuidamos de las enfermedades y todo para intentar evitar que esa prediabetes se vuelva en diabetes, ¿verdad? Porque entonces esa ya sí es la enfermedad desarrollada como tal. Igual es la prehipertensión, ¿verdad? El paciente que ya empieza a tener un problemito de la presión alta, un poco más arriba de lo normal, sin embargo no cumple los criterios todavía para decir que es una persona hipertensa, ¿verdad? Y entonces también hacemos todas las medidas para intentar ver si esa persona se vuelve hipertensa, ¿verdad? Igual es con este deterioro cognitivo leve, es un estadio previo a la demencia, ¿verdad? Y en donde nosotros lo que intentamos es ver si eso va a evolucionar y puede evolucionar una demencia o se puede quedar ahí en un estadio de deterioro cognitivo leve, ¿verdad? O puede ser algo transitorio y regresar a su estadio normal. Pero eso va a ser importante y podemos detectarlo de manera temprana y eso es donde ya nos damos cuenta que ya no estamos en un envejecimiento normal, sin embargo ya hay algún tipo de problema que tenemos que atender. Y en el último punto ya estamos con la demencia, ¿verdad? Que la demencia ya es un estadio más avanzado, donde ya tenemos una evidencia que tenemos un problema de la memoria importante, donde ya le afecta a la persona en todo el contexto de su desarrollo en la familia, en la comunidad, con las demás personas, ¿verdad? Entonces ya se vuelve en un problema mayor y que va evolucionando desde estadios que empiezan leves al inicio, ¿verdad? Pueden irse siendo moderados más avanzados y después ya en estadios avanzados finales o terminales cuando ya estamos en un estadio final, ¿verdad? Entonces es importante nuevamente ver esta evolución porque entonces también nos permite a nosotros ver
qué es normal y qué es enfermedad. Estamos claros nuevamente que el envejecimiento cognitivo, ¿verdad? Solo el envejecimiento es el que todos vamos a tener y que eso va a ser normalidad en ese sentido. ¿Okay? Ahora, para entender entonces qué está pasando, es ver cómo trabaja el cerebro. Y esa gráfica ahí que se ve medio raro, medio borrosa, con ese montón de personas trabajando de un lado para el otro, que a veces ni se entiende qué están haciendo, yo creo que es de la manera más fácil de entender o más difícil de entender cómo trabaja el cerebro, porque es tan complicado y tan complejo, ¿verdad? Que se vuelve casi imposible de poderlo explicar, ¿verdad? En una sola filmina. Sin embargo, sabemos que trabaja en diferentes áreas, hay diferentes circunstancias que pueden afectar el cerebro y que hacen que trabaje bien o mal. Esto en algún momento todos lo han visto, ¿verdad? Esa es la famosa neurona, ¿verdad? Que como todos sabemos es la célula, ¿verdad? Que está en el cerebro, ¿verdad? Y entonces ahí vemos toda la imagen como lo vemos aquí. Vamos a ver si ven en la filmina, el puntero, perdón. Entonces tenemos que la neurona tiene esto, ¿verdad? Que tiene como un cuerpito, ¿verdad? Que es esta aquí, que parece como ramitas de árboles que vienen en la zona de acá, ¿verdad? Viene como con una colita, ¿verdad? Y con otras terminales o ramificaciones que tiene, ¿verdad? Esta es la forma que tiene una sola neurona en la parte de acá, ¿verdad? Entonces vean cómo viene en la parte de acá y todo esto se va conectando. Esta es la famosa neurona, que es la célula de la que está compuesta la parte del cerebro. ¿Okay? Aquí la tenemos un poquitito más para que le hagan una foto. Ahí nos quiso hacer un selfie, ¿verdad? La neurona. Entonces vieron cómo viene acá. Viene, este es el cuerpo de la neurona, vienen las colitas por acá y todas las diferentes ramas que se van entrelazando. Esos puntos que se ven como con luces es donde una neurona se conecta con otra neurona. Y aquí con otra, con otra, con otra. Bueno, y aquí el dibujo es chiquitito, pero ahí se sigue conectando con un montón, miles y millones de neuronas unas con otras, porque no es una neurona la que tenemos. Tenemos un montón de neuronas en el cerebro. Aquí vemos otra imagen donde se ven diferentes neuronas interconectadas. Vean cómo se empieza a ver esta maraña, ¿verdad? De palitos y cosas conectadas, ¿verdad? Con esas luces que son las conexiones que se están produciendo entre una neurona y en otra, ¿verdad? Hasta llegar a ver una imagen un poquitito más compleja, ¿verdad? Donde son redes importantes y ese tejido que nosotros vemos en el cerebro es esta cantidad de millones de neuronas, todas trabajando y actuando una con otra en la parte. ¿Eh? Y que para que el cerebro trabaje bien, todas estas neuronas tienen que estar trabajando adecuadamente para que funcione de una manera normal en el cerebro. ¿Okay? ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque, bueno, número uno, en el envejecimiento, ¿por qué es que tenemos esos cambios que se nos producen en el envejecimiento? Se nos produce porque se van perdiendo una cantidad de neuronas, ¿verdad? No importantemente en el sentido que van a ser muchas para que ya nos produzca enfermedad, pero se van a ir perdiendo cierta cantidad de neuronas y algunas neuronas que siguen trabajando ahí, tal vez ya no trabajan tanto como antes, ¿verdad? Como nosotros lo vemos en un envejecimiento de una persona normal, ¿verdad? Cuando estamos más jóvenes, de 20, 30 años, hacemos ejercicio, corremos, trabajamos, hacemos de todo. Cuando ya tenemos ahí 60, 70, ya vamos caminando un poquitito más lento, ya nuestra capacidad para responder es un poquitito menor, pero podemos seguir siendo y haciendo nuestra vida prácticamente dentro de rangos normales si estamos sanos, y eso es precisamente el cerebro, ¿verdad? Aunque tengan menos neuronas, trabajen un poquitito menos, sin embargo, tienen la capacidad para seguir haciendo que el cerebro funcione de una manera adecuada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entonces ya cruzamos esa línea, ¿verdad? Lo que es normal, que como dijimos, son estas neuronas que se pierden a cuando ya tenemos enfermedad. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la famosa enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto la neurona, ¿verdad? Que tenía aquí el cuerpito de la neurona y teníamos la colita que venía en la parte de acá, ¿verdad? Entonces, tan sencillo que en esa parte, en esta colita, ¿verdad? Como ahí ven esas cositas que se ven como azules, ¿verdad? Eso se llaman proteínas tau, ¿verdad? Y se empiezan a desprender esa colita de la neurona, se empieza a desintegrar esa colita y empieza a liberar esas cositas azules que son las proteínas que se unen, ¿verdad? Y eso se llama un ovillo neurofibrilar, donde están pegadas todas estas proteínas unidas acá y la neurona pierde la colita. Y esto hace que esta neurona ya no funcione ni trabaje adecuadamente. Y eso es una neurona. Si empezamos a meterle más neuronas y más y más y más, empiezan a producirse muchos ovillos de estos, empiezan a disminuir la cantidad de neuronas y las neuronas van a trabajar mucho menos de lo normal. Y también, por ejemplo, aquí vemos una foto, ¿verdad? Una neurona normal, ¿verdad? Un cerebro, las neuronas funcionando, ¿verdad? Que están todas aquí moraditas, ¿verdad? Con sus conexiones bien. Y vean aquí, por ejemplo, ya un Alzheimer, donde esas neuronas ya se ven con un color diferente, ¿verdad? Se ven como arrugaditas, ya la línea ya se ve mucho menor y aparecen esas que se llaman placas amiloides, que son como depósitos de ciertas sustancias que hacen que se ponen en el cerebro y que hacen que el cerebro no funcione bien. Y que al final de cuentas, como vemos aquí, vemos la forma y el volumen de un cerebro normal, y con una enfermedad, por ejemplo, como el Alzheimer, que ya es una enfermedad donde tenemos una pérdida importante de la cantidad de cerebro que tenemos y por lo tanto este cerebro no va a funcionar de la derecha igual que el de la izquierda, ¿verdad? Porque va a tener menos neuronas y las neuronas van a trabajar menos y tienen esas sustancias que hacen que trabaje mucho menos de lo normal.
¿Y por qué es que pasa esto? Entonces ahí yo pongo el ejemplo del camión de la basura, ¿verdad? Porque a veces todavía estamos intentando nosotros determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque tenemos que saber qué es lo que pasa para poder ayudar y tratarlo. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de la basura? ¿Verdad? Si ustedes viven en una casa, ¿verdad? Y todas las semanas producen 2 bolsas de basura, ¿verdad? Y pasa el camión de la basura y se puede llevar las 2 bolsas de la basura que ustedes producen en la casa. Entonces no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Yo produzco 2 bolsas de basura y el camión me llevó las 2 bolsas de la basura y listo. ¿Qué pasa, verdad? Sí, ahora que ya termina el COVID, ¿verdad? Ustedes empiezan a hacer muchas fiestas y todo el asunto, todos los días ya como locos, ¿verdad? Porque acabó el confinamiento y empiezan a hacer fiestas y entonces en vez de hacer 2 bolsas de basura, hacen 4 bolsas de basura por semana en vez de 2. Pero el camión de la basura solo se puede llevar 2 bolsas de la basura. Entonces se llevó 2 y a ustedes se le quedaron 2 bolsas en la casa. Y a la semana siguiente, ¿verdad? O hicieron ustedes otras 4 y entonces el camión de la basura se llevó 2 bolsas y les dejó 2, pues ya ahora no tienen 2, ahora tienen 4 bolsas de basura. Y así van cada semana y ustedes van acumulando basura. ¿Por qué? Porque ustedes están produciendo más basura de la que normalmente están produciendo. Y el camioncito no tiene la capacidad para llevarse esa basura, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a dar otro ejemplo, ¿verdad? De lo mismo. Ustedes igual están produciendo las 2 bolsas de la basura, ¿verdad? Pero el camioncito que pasa por la basura se le dañó y ya no puede llevarse 2 bolsas de la basura, solo se puede llevar una bolsa de la basura. Entonces se llevó una bolsa de basura y a ustedes igual se les quedó una bolsa de basura. A la semana siguiente se lleva una bolsa y a ustedes les quedó otra bolsa de la basura y ya tienen 2 bolsas. Y otra vez, y así pasa, igual ustedes están acumulando la basura. Lo que pasa es que ahora es por una razón diferente. En el primer ejemplo, la basura se les acumulaba porque ustedes estaban produciendo más basura. En este segundo ejemplo, se les está acumulando la basura porque ahora más bien el mecanismo de llevarse la basura, que es el carrito, ya no se puede llevar toda la basura. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso es lo que pasa en el cerebro y eso es lo que estamos intentando averiguar qué es lo que pasa. Porque esas sustancias que se acumulan en el cerebro cuando hay enfermedad, como la parte del amiloide, son sustancias que normalmente produce el cuerpo. Normalmente lo produce el cerebro y normalmente tenemos nuestros camioncitos de la basura que pasan y recogen esa sustancia y la limpian del cerebro, para poner un ejemplo. Entonces, lo que no sabemos qué pasa, porque sabemos que se está acumulando esa sustancia en el cerebro cuando tenemos esta enfermedad de la mente. Lo que no sabemos todavía es si es porque el cuerpo está produciendo más de esta sustancia y no es suficiente para limpiarla por nuestros camioncitos de la basura, o es que estamos produciendo lo mismo, pero los camioncitos de la basura de nosotros del cerebro no se están llevando, no están haciendo la limpieza adecuadamente. Todavía estamos intentando ver qué es lo que está pasando, pero bueno, por ahí va el concepto de qué es lo que pasa cuando uno tiene una enfermedad y en este caso el Alzheimer, que es tal vez la más frecuente que nosotros podemos tener. Esto es importante porque la parte del cerebro tiene diferentes partes del cerebro, valga la redundancia, ¿verdad? Tiene esa parte que es del frente, que se llama lóbulo frontal, tiene otra parte hacia los lados del cerebro, tiene otras partes en la parte posterior, en la parte de atrás del cerebro y otras en el centro del cerebro. Son diferentes áreas y cada una de esas áreas se organiza de manera diferente, ¿verdad? Es cuando juguemos un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos los delanteros, tenemos los mediocampistas, tenemos los defensas y tenemos el portero, ¿verdad? Y cada quien, todos trabajan en conjunto como equipo, pero cada quien tiene sus funciones, ¿verdad? El portero es tapar los goles, los delanteros meterlos, los otros defenderse, etc. Igual es el cerebro. Cada una de estas áreas tiene sus diferentes funciones. Algunos son para ayudarnos a caminar, otros para ayudarnos a ver, otros para ayudarnos a pensar, otros para que nos dan las emociones, otros que nos ayudan a ver, etc. Y cada una de las acciones que nosotros tenemos, hay diferentes partes del cerebro que se encargan de eso. ¿Por qué eso es importante? Porque nuevamente, cuando tenemos un problema de la memoria, como estamos hablando, es donde precisamente las áreas encargadas de la memoria es donde se está produciendo principalmente el problema, ¿verdad? Y también porque muchas veces nos pregunta, mucha gente dice, pues qué raro, a mi vecino le dijeron que tenía enfermedad de Alzheimer y al otro vecino y a mi papá también, pero bueno, y qué raro, porque el vecino tiene un montón de cosas que no tiene mi papá y mi papá tiene un montón de cosas que no tiene el vecino, o el vecino tiene unos derrames cerebrales que le dijeron que tenía y hace otras cosas y otras que no. Entonces empieza todo el mundo a enredarse y todos empiezan a decir que por qué sí, que no, que está fingiendo, que no es el diagnóstico, etc. Vean que todo esto va a depender de cuáles áreas afectan, ¿verdad? En ciertas enfermedades se pueden afectar más unas áreas del cerebro que otras. Y dependiendo, ¿verdad? Dentro de una misma persona y dependiendo de la evolución de la enfermedad, en ciertos momentos pueden verse afectadas diferentes áreas también del cerebro. Por eso es que hay muchos síntomas que se van produciendo diferentes a otros y que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo para tenerlo. ¿Okay? Entonces volvemos a nuestra pregunta al inicio. Todo esto fue para poder responder la pregunta si es normal perder la memoria. Ya estamos claros de que normal no es, ¿verdad?
pero que sí hay cambios que se producen. Y vean que a la parte de abajo, como dijimos, lo que queríamos nosotros es determinar si era parte de un envejecimiento normal o ya había un problema cognitivo. Y vean que ya cambié el término, porque yo empecé diciendo problema de la memoria y la charla se llama si es normal perder la memoria y empezamos a decir si perder la memoria era normal o era parte del envejecimiento y vean que ya le cambié el término abajo, ya no dice memoria, dice envejecimiento cognitivo y dice problema cognitivo. ¿Por qué le cambié la palabrita? Porque no todo es memoria y a veces le achacamos toda la memoria, ¿verdad? La cognición, que es la manera en que nosotros pensamos y actuamos, involucra un montón de cosas más que no solo es memoria, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, no es solo memoria lo que se nos afecta, ¿verdad? Y vea que normalmente eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Eso yo lo pongo el ejemplo, ¿verdad? Que es de aquí del hospital donde yo trabajo, en Alajuela, ¿verdad? Donde tenemos la clínica de la memoria. Y entonces, estos son los diagnósticos con que nos mandaban a las personas. Y vean que el 82%, o sea, casi todos, nos lo mandaban como un diagnóstico problema de la memoria. Porque es lo más frecuente, lo más común, lo que la gente más conoce y lo que más impacta y por eso nos mandan ahí, ¿verdad? Algunos vean como olvidos y otros diagnósticos, pero lo importante aquí es que no es solo memoria, ¿verdad? Memoria sí es lo que más fácil reconocemos, pero ahí está un montón de otras áreas cognitivas que no es solo memoria, que también se alteran y que muchas veces es la manera en que empiezan y no necesariamente memoria. Y a veces le achacamos a la memoria todos los demás problemas que tenemos. Por ejemplo, otra área cognitiva es el cálculo, ¿verdad? El cálculo, ¿verdad? Entonces el cálculo, por ejemplo, entonces dicen que dice, mi papá fue a la pulpería y entonces vino y ya se le está olvidando porque no pudo contar bien el vuelto o no entregó bien la plata. Dice, sí, ya se le está olvidando. Y le checamos eso con memoria, pero eso es un problema de cálculo, no es tanto memoria. Otra orientación que dice, mira, salí de la casa y él no se acordó cómo volver. Pero en la parte ahí, ¿verdad? Se perdió qué día es hoy, todo el asunto está perdido. Se le olvidó la memoria qué día es hoy y a qué hora tenía que venir. Le decimos que es memoria, pero eso es orientación, ¿verdad? En qué momento estoy del día, qué día es, etc. Otro que se olvida la palabra, dice, es que no se acordó, él decía, siempre decía tal palabra y ya no se acordó cómo decir la palabra, ya se le olvidó, tiene un problema de memoria y eso es un problema de lenguaje, ¿verdad? Otros, como decíamos que fue al parque, ¿verdad? Y de un momento a otro se perdió y no sabía cómo volver para la casa porque no sabía dónde estaba ubicado y todo el asunto. Y eso es visoespacial, eso no es memoria, es visoespacial, es la relación que yo tengo con la visión y con el espacio alrededor. Y lo otro son las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas es, por ejemplo, la capacidad que tiene la persona de ir desarrollando procesos. Por ejemplo, dice, mi abuelita hace un arroz con leche riquísimo, ¿verdad? Y ya no lo puede hacer, ya se le olvidó cómo hacer el arroz con leche. Entonces, si ya tiene un problema en la memoria, se le olvidó. Y eso no es un problema en la memoria, es una de las funciones ejecutivas, porque para hacer el arroz con leche lleva todo un proceso. De ahí decir, voy a hacer arroz con leche. ¿Qué ocupo para hacer el arroz con leche? Ocupo el arroz, ocupo leche, ocupo crema dulce, etc. Tengo que ir al supermercado a comprar eso, voy a ir en Uber o en taxi, o en bus, o ir caminando, o ir en mi carro. Cuando llego ocupo ollas, ocupo los clavos de olor, ocupo la cocina, ponerla a tal fuego, empezar a calentar y seguir la receta como es al final, ¿verdad? Que ustedes la manejan mejor que yo, ¿verdad? Entonces termina, y todo ese proceso para hacer el arroz con leche son funciones ejecutivas. Entonces cuando ya no lo puedo hacer, ya no es directamente relacionado con la memoria. Sí estamos claros que todas esas áreas cognitivas, unas a otras, se van entremezclando y todo, pero vean que no es solo memoria. Entonces, a veces hay que darnos cuenta que otras áreas se están afectando y que no solo es memoria el que se afecta. ¿Okay? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Hay alguna manera en que nos podamos dar cuenta nosotros si esto es del envejecimiento normal o no? Entonces, tenemos que revisar en el envejecimiento normal del cerebro qué cambia y qué no cambia, o qué se afecta y qué no afecta. Por ejemplo, qué sí cambia dentro del envejecimiento normal. Estamos hablando de enfermedad. Es envejecimiento normal a nivel del cerebro. Una de las cosas que sí baja es la inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver problemas nuevos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que entonces el chiquito de un año casi ni habla, ¿verdad? Y agarra el iPhone y lo desbloquea y empieza a bajar apps y va a abrir páginas y todo, y el hombre ni habla y agarra el celular así. Y se lo dan al abuelo, ¿verdad? O al papá, y él ni siquiera lo puede encender, porque no tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Porque eso es un problema nuevo, es algo tecnológico nuevo, que eso es inteligencia fluida para resolver eso y entonces se va disminuyendo esa capacidad para hacerlo. No estamos diciendo que no lo pueda hacer, que se disminuye esa capacidad para hacerlo y eso es parte de un envejecimiento normal a nivel cerebral. El razonamiento flexible, ¿verdad? A veces dicen que ya entre más viejillo se vuelve más terco. Y pues sí, sí hay una explicación desde el punto de vista del envejecimiento del cerebro, donde como vamos envejeciendo cuesta más ser más flexible en ciertas ideas y pensamientos que tenemos, ¿verdad? En la memoria semántica, que eso se refiere a lo que nosotros ya conocemos y hemos vivido en la parte ahí. Por ejemplo, en ese momento yo les pongo una foto del Papa Juan Pablo II y todos reconocemos quién es el Papa Juan Pablo II en la parte ahí, ¿verdad? Entonces sí disminuye un poco, ¿verdad? Cierto reconocimiento de las imágenes nuevas que estamos teniendo. Entonces, probablemente el Papa Juan Pablo II
a todos nos vamos a acordar y vamos a recordar bien, pero tal vez ya nos cuesta cuando nos ponen una foto ahora del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces tal vez hay personas que ya no es algo antiguo, es algo nuevo, entonces ya les cuesta tener un poquito esa memoria de la parte nueva para tener. ¿Okay? Y lo otro es la capacidad visoespacial. A veces ya tenemos en el envejecimiento problemas de la vista, problemas de la audición, entonces ya se nos complica un poco más como disminución del envejecimiento esa capacidad para nosotros ver el espacio alrededor, entonces a veces chocan un poquitito o colocan el vaso donde no es o ponen cosas donde no estaban, ¿verdad? Entonces esas cositas pueden disminuir, ¿verdad? Como parte de un envejecimiento normal. Y vean que es importante que es una disminución, no es una eliminación del proceso. Y vean qué importante lo que no cambia con el envejecimiento normal. Entonces, si no cambia esto, quiere decir que si hay alguna alteración en estos puntos de la derecha, ya tenemos algo que ya es enfermedad, ya es patológico. Por ejemplo, la habilidad verbal. Eso no cambia. Yo por más envejecimiento que yo tenga, yo tengo la capacidad de seguir hablando normalmente. La atención, dicen, es que anda ya como perdido, desatendido. Eso no cambia con el envejecimiento normal. El lenguaje no tiene por qué cambiar con el envejecimiento normal. Si tal vez es un poquito más lento, más enredado por los cambios bucodentales, pero puede hablar normalmente. Las funciones ejecutivas que acabamos de hablar, el arroz con leche de la abuelita, ¿verdad? Eso no tiene por qué cambiar dentro del envejecimiento normal su capacidad para realizar ese arroz con leche. Y lo otro es la inteligencia que se llama cristalizada, que esos son los conocimientos que ha adquirido una persona. O sea, si yo toda la vida manejé, si yo toda la vida llegué y abrí la llave de la casa, ¿verdad? Con la puerta y lo abro sin ningún problema, todo eso yo lo tengo que seguir haciendo y no va a cambiar en un cambio de envejecimiento. Entonces vean que hay ciertos puntos que nos orientan a nosotros qué es normal y qué no es normal. ¿Cómo hago yo entonces para saber desde el punto de vista de nosotros en medicina para hacerlo? Bueno, lo primero es la historia clínica que nosotros hacemos, es preguntarles todo. ¿Cómo empezó el problema de la memoria? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Qué fue lo primero que apareció? Si ha tenido diferentes acciones muy puntuales como que quemó la cocina, ¿verdad? Que si reconoce a las personas, si ha tenido síntomas de conducta, ¿verdad? De depresión, si está ansioso, si está agresivo, si está alucinando, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros la preguntamos, las enfermedades que padece, ¿verdad? Para nosotros darnos una idea, ¿verdad? De la historia, porque la historia nos ayuda mucho a saber si es un proceso normal o si es un proceso nuevo que tiene enfermedad como tal. Después nosotros hacemos los que llaman los test cognitivos, ¿verdad? Que todos en algún momento, si han estado ahí a la par de nosotros o han estado cuando hacemos la evolución, ¿verdad? Todos se ríen con el casa, pan y gato y todas esas preguntas que hacemos, ¿verdad? Con los test que tienen su razón de ser, ¿verdad? Esos test están muy enfocados en averiguar, número uno, si hay algún problema específico de la memoria, que sí existe, ¿verdad? O no, ¿verdad? Y número dos, ver qué áreas están afectadas. Acuérdense, ya vimos que no era solo memoria, era otro montón de áreas y todos ustedes evalúan todas esas áreas para ver si en verdad están afectadas o no y qué áreas están afectadas, ¿verdad? Porque eso nos va a determinar, ayudar para tener un diagnóstico de la persona. Lo otro son los laboratorios. A veces siempre nos preguntan, pero qué raro, yo vengo con un problema del cerebro, de la memoria y me sacaron sangre y me dejaron sin sangre, me sacaron como 10 tubos de sangre por todo lado, ¿verdad? Entonces, al final esos tubos de sangre que se sacan, ¿verdad? No son directamente para la parte de la memoria, sino para descartar otras enfermedades que nos pueden llegar a producir problemas de la memoria como tal o problemas cognitivos como tal, ¿verdad? Que ahorita vamos a mencionar más adelante, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar los laboratorios. Y al final de cuentas, las imágenes, ¿verdad? Que ustedes ven que le mandamos el TAC, a veces la resonancia magnética y a veces algún otro estudio un poquito más profundo que lo que buscamos es tomarle fotos al cerebro. En otras palabras es eso. Como ustedes ven ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces, una foto a la derecha de un cerebro normal donde logramos, eso es con una resonancia, entonces vemos ahí la imagen y se ve un cerebro bastante conservado, con buena cantidad, y a la izquierda un cerebro que casi tiene muy poquito cantidad de cerebro, ya en un paciente con Alzheimer, ¿verdad? Entonces es tomarle una foto, como hicimos en la imagen al principio de la mujer, ¿verdad? La joven y la viejita, es tomarle una foto para ver qué cambios tiene a nivel del cerebro. Entonces ahí nos vamos nosotros dando cuenta si algo es normal o no. Y eso es importante para determinar qué lo causa, ¿verdad? Si estamos ante un envejecimiento normal y no hay ninguna causa, es parte del envejecimiento. Pero pueden haber causas reversibles y para eso son los exámenes de laboratorio que nosotros mandamos, porque hay, por ejemplo, problemas de la tiroides, problemas del riñón, problemas del hígado, enfermedades de transmisión sexual, problemas del azúcar, problemas relacionados con niveles de ciertas vitaminas, ¿verdad? Que al final de cuentas todo eso es lo que evaluamos con los exámenes de sangre, ¿verdad? Y que si todo eso lo logramos resolver, si tiene un problema de tiroides, tratamos el problema de la tiroides y muchas veces eso, si esa era la única causa, regresa a su estado normal la persona. Si tiene un déficit de una vitamina, por ejemplo, la B12, que se asocia mucho a problemas de memoria, y la reponemos, si era la causa, la persona regresa normalmente a su causa. Entonces, son causas que podemos hacer reversibles. Lo otro es lo que se llaman pseudodemencias, que está asociada sobre todo a depresión. Personas que tienen depresión hacen problemas de la memoria. Entonces, también muchos han visto que muchas veces nos llega la persona con algún problema de la memoria
y casi que no hacemos nada de nada, ¿verdad? Prácticamente lo primero que hacemos es manejar la depresión y después volvemos a evaluar. Porque muchas veces resuelta la depresión y resuelto el problema, ¿verdad? Si es la única causa que lo tiene ahí. Entonces es importante eso. Y después vienen ya las que se llaman causas degenerativas, o son las causas que ya van a ir progresando, ¿verdad? Y entonces son las que todos hemos conocido, ¿verdad? Como la enfermedad de Alzheimer, la que se llama demencia vascular, que es por los derrames cerebrales, la que se llama de cuerpos de Lewy, la sociedad Parkinson, etcétera, y todo, que obviamente esas son enfermedades que ya van a progresar y que va a ser diferente. Entonces, vean la importancia nosotros de darnos cuenta, número uno, si es normal o si ya hay una enfermedad que puede ser reversible, que podemos tratar y resolver el problema de una vez, ¿verdad? O como por ejemplo esas que les acabo de decir, ¿verdad? Reversibles, o una depresión que la tratamos y regresa normal, a tener una degenerativa que ya sabemos que va a tener su progresión a lo largo del tiempo y que no podemos curar inicialmente. Vean todas las que tenemos degenerativas, la famosa, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, la más común, pero no es la única, ¿verdad? Vean que está la demencia vascular, que como les dije, la que se da por esos, para usar términos populares, los derrames cerebrales, ¿verdad? Que nos afectan, ¿verdad? Un derrame cerebral donde se pierden ciertas neuronas, ¿verdad? Por poca llegada de sangre, ¿verdad? Y entonces nos va a alterar nuevamente si llega a las áreas de la memoria, alteración de la memoria. La enfermedad de Parkinson, hay algunas personas que desarrollan problemas de memoria asociadas a la enfermedad de Parkinson. Hay una que se llama demencia frontotemporal, que son áreas específicas del cerebro que se afectan y que dan mucho problema del comportamiento y la conducta. Hay otra que se llama de cuerpos de Lewy, que es asociada a la enfermedad de Parkinson. Están las mixtas, que es donde combinan 2 o 3 de las que acabamos de mencionar y un montón más, ¿verdad? Que bueno, ya siempre digo yo que ya es trabajo nosotros, ¿verdad? Empezar a hacer todo este proceso para poderle poner nombre y apellido al problema. Pero importante nuevamente recordar lo que dijimos al inicio, demencia senil no existe. Nadie por ser viejito se demencia como tal. ¿Okay? ¿Y para qué nos sirve todo eso? Bueno, para ver si ocupamos dar algún tratamiento, no, ¿verdad? Porque estamos claros que si es un envejecimiento normal del cerebro, los cambios que tenemos, no hay que dar tratamiento, ¿verdad? No hay que dar tratamiento porque es un cambio normal del envejecimiento, ¿verdad? Yo no doy tratamiento para las canas, ¿verdad? Bueno, ahí me puedo teñir, pero me puedo poner botox en las arrugas, ¿verdad? Pero eso no va a impedir ni va a quitar el problema como tal en la parte de ahí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un envejecimiento cognitivo, no doy tratamiento. Si yo tengo una enfermedad como tal, yo tengo que buscar si hay algún tratamiento que yo pueda ofrecer. Independientemente, ¿verdad? Si estamos en un envejecimiento normal o antes para prevención, recordar esta frase desde el punto de vista de tratamiento, que es lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. ¿Y por qué menciono esto? Porque entonces todo lo que hemos escuchado nosotros por años de años en todo lado, ¿verdad? Que ayuda al corazón, como por ejemplo dejar de fumar, no tomar licor, comer sano, hacer ejercicio, controlar la presión alta, controlar la diabetes, controlar el colesterol, todo eso que ayuda al corazón también le va a ayudar al cerebro. Entonces son cosas que podemos hacer nosotros para prevención, para el que ya tiene algún grado de envejecimiento cognitivo de la memoria, ¿verdad? Y al que también está enfermo, también hay que hacerlo, ¿verdad? Para intentar ayudarle a que ese cerebro funcione un poquitito mejor, ¿verdad? Y dentro de eso está la estimulación cognitiva, que eso es la estimulación que le vamos a dar al cerebro para que esté trabajando y actuando fuerte, ¿verdad? Para que se logre mantener activo, ¿verdad? Para ponerlo de alguna manera. Y hay dos cosas que siempre nosotros recomendamos, que son las dos cosas que logran estimular absolutamente todas las áreas del cerebro, ¿verdad? Y que nos van a ayudar a trabajar mucho, ¿verdad? Que es aprender a tocar un instrumento o aprender un idioma. Cualquiera de esas dos cosas estimulan prácticamente todas las áreas del cerebro y nos van a ayudar para que ese cerebro esté ejercitado. Eso es como cuando vamos al gimnasio, hacemos ejercicio y todo. Así es lo mismo cuando hacemos con nuestro cuerpo, lo hacemos con nuestro cerebro, haciendo esta estimulación de la memoria. Y que es importante que se estimulen todas las áreas. Nuevamente, ya vimos, ¿verdad? Que no es solo memoria, son otro montón de áreas ahí. Entonces, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y voy todos los días y agarro la pesa y empiezo a trabajar el brazo derecho y es el único que trabajo en el gimnasio, te voy a terminar al final del mes con el brazo derecho grandísimo y todo lo demás muy delgado, porque solo trabajé el brazo derecho. Es igual en el cerebro. Yo tengo que estimular las diferentes áreas del cerebro, porque si solo paso estimulando una, solo una se me va a ayudar. Por eso a veces me dicen, bueno, doctor, es bueno hacer el sudoku, ¿verdad? O es bueno hacer los crucigramas, etcétera. Sí, sí es bueno, eso ayuda, pero no solo hacer eso, porque si me quedo haciendo solo eso, solo voy a estar estimulando un área puntual en el cerebro. Tratamiento, ¿verdad? Cuando ya esas partes ya las hacemos, ¿verdad? Sí hay que recordar que lo que siempre intentamos como paso inicial es dar tratamiento no farmacológico, o sea, no utilizar medicamentos, ¿verdad? Porque hay cosas, como ya vimos, preventivas que podemos hacer y que tienen un impacto muy positivo en las personas, ¿verdad? Tanto para manejo de la enfermedad como para manejo de la conducta, que muchas veces es tal vez uno de los grandes problemas que aparecen, ¿verdad? Cuando ya hay una enfermedad y entonces empieza a alucinar, a ponerse agresivo, que no duerme, que está ansioso, porque entonces toda la familia se trastorna, ¿verdad? Con toda esta dinámica y
y es problemático, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tratamientos no farmacológicos que hay, ¿verdad? Desde el punto de vista de música, de luz, de estimulación, de ejercicios, etcétera, que podemos hacer para intentar prevenir y tratar sin medicamentos. Y ya los medicamentos que utilizamos, ¿verdad? Sí vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? Bueno, sobre todo lo que es para tratar la enfermedad como tal y para tratar también la parte de la conducta. Sí teniendo claro que hasta el día de hoy todavía no tenemos ningún tratamiento curativo, ¿verdad? Para enfermedades neurodegenerativas. Estoy hablando de Alzheimer, de demencia frontotemporal, todas las que hablamos anteriormente. No tenemos ningún medicamento que uno le pueda dar y se pueda curar la enfermedad como tal, ¿verdad? Sin embargo, los medicamentos que tenemos nos ayudan mucho, ¿verdad? A que la evolución de la enfermedad sea más lenta, ¿verdad? Y que la parte de conducta nos ayude también bastante, ¿verdad? Y tenemos medicamentos para ayudarle para todo, ¿verdad? Para dormir, para que no esté agresivo, para que no esté ansioso, para que no alucine, para que no esté agresivo, etcétera, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuáles se dan, ¿verdad? Porque los efectos secundarios a veces pueden ser peores que el tratamiento igual para tener, ¿ok? ¿Y qué esperar en la enfermedad? Bueno, si yo tengo un envejecimiento normal, ¿verdad? Cognitivo normal, y no voy a esperar nada, ¿verdad? Va a ser lo normal que voy a tener, como un envejecimiento normal y no va a pasar nada más. Pero si ya tengo una enfermedad como tal, entonces yo voy a tener una pérdida de memoria que va a ser progresiva, va a seguir progresando la enfermedad, pueden aparecer cambios en el comportamiento, entonces la persona empieza a ser menos funcional, ¿verdad? Ya camina más lento, ya no se puede levantar, ya ocupa que le ayuden a bañarse, a ponerse la ropa, etcétera. El ánimo le va a cambiar. Hay momentos donde ya se pierde tanta esa funcionalidad que ya pierde la capacidad para movilizarse, ¿verdad? Entonces ya queda inmovilizado en una camita y después pierde la capacidad para retener la orina y las heces, ¿verdad? Porque al principio, como a mí se me olvida un nombre, se me olvidaba la fecha, ¿verdad? Del día, después se le olvida a la persona cómo caminar, cómo comer, cómo sostener la orina, ¿verdad? Entonces es parte de ese proceso, ¿verdad? Y generalmente también producen alteraciones nutricionales, infecciones y úlceras, ¿verdad? Que al final de cuentas, las infecciones principalmente son las que terminan con el fallecimiento de la persona, ¿verdad? Porque nadie por perder la memoria se va a morir, ¿verdad? Se va a morir por las consecuencias que eso produce. Y que esos son procesos que a veces duran, ¿verdad? Muchos años. Estamos hablando de 10, 15 años, ¿verdad? Que a veces es difícil para la familia manejar estas cosas, ¿verdad? Y lo otro que sí es importante es que es un manejo de varias gente, ¿verdad? Es muy difícil que con tanta cosa que involucra todos estos problemas de la memoria y la cognición, un solo especialista o una sola persona lo pueda manejar todo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos apoyamos mucho en trabajo social, con los psicólogos, con las autoridades de salud, con las asociaciones Alzheimer, el gobierno, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar en conjunto para intentar ayudarle a la persona, ¿verdad? Y ofrecerle calidad de vida, que es lo que estamos buscando nosotros cuando ya tenemos una enfermedad que pasó el límite de la normalidad, es ofrecerle esa calidad de vida que podamos tener. Y nuestra mensaje final es ese, ¿verdad? Que la demencia no es parte del envejecimiento normal, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que sí hay cambios del envejecimiento cognitivo, ¿verdad? Pero que ya cuando tenemos un problema de enfermedad involucra un montón de cosas diferentes y que no es solo por ser viejito, ¿verdad? Porque a veces achacamos eso y es lo que queremos evitar, ¿verdad? Ese pensamiento. La persona se empieza a caer y dicen, se cae porque es viejito. Ya se le sale la orina, ya se le sale la orina porque es viejito. Ya empieza a tener dolores, tiene dolores porque es viejito. Nada de eso, ¿verdad? Es porque es parte del envejecimiento, ¿verdad? Si no, que sueños son enfermedades y muchas veces dejamos de tratar cosas, ¿verdad? Asumiendo que son parte del envejecimiento como tal, ¿verdad? Dichosamente, ahorita ya hay más información, entonces ya yo creo que mucha gente ya tiene claro, ¿verdad? Que la mayoría de los problemas de memoria, ¿verdad? No son parte del envejecimiento normal, entonces ya acuden más temprano a consultar y hacer toda esta evaluación que hemos hablado en la charla, ¿verdad? Entonces, no, yo agradecerles, ¿verdad? Esperando que les haya servido un poquito esta información y la idea es poderles resolver las preguntas que tengan, ¿verdad? En que les podamos ayudar un poco. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, acá ya tenemos consultas. Bueno, acá doña Beatriz Páez nos dice que si el doctor estaba presentando algún PowerPoint. Y sí, doña Beatriz, de hecho, no sé si es que tuvo problemas con su internet, pero igual mañana esta charla va a estar en los principales canales del hospital, como es el YouTube y el Facebook, para que puedan volverlo a ver y puedan accesarlo. También don Manuel Barquero, doctor, nos dice, si una persona sufrió un derrame hace años, ahora se le olvidan las cosas de un día para otro. También le cuesta recordar el día en que estamos. Permítame un segundo. Le cuesta recordar el día en el que estamos. Sin embargo, se acuerda de pasajes de años atrás que uno no se recuerda. Mi pregunta es, ¿se está ante un comienzo de Alzheimer? Sí, hay que hacer este proceso que acabamos de mencionar nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, una persona, como mencionamos anteriormente, que ha tenido algún derrame cerebral, ¿verdad? Bueno, la gente lo llama derrame cerebral, ahí pierde neuronas, ¿verdad? Y entonces al perder neuronas, eso puede generar una demencia. De hecho, como dijimos, se llama demencia vascular.
Normalmente, ¿verdad? Cuando usted tiene el derrame, esos procesos empiezan muy seguidito en el momento después del derrame, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? Entonces, si después de mucho tiempo el derrame empezó con los síntomas, una de dos, o puede ser que haya hecho nuevos derrames, ¿verdad? Y que habría que estudiarlo para ver si es eso, o que en verdad puede ser que esté desarrollando el Alzheimer, ¿verdad? Que a veces tenemos demencias mixtas donde combinan la parte vascular o el Alzheimer. ¿Cómo nos damos cuenta? Con toda esta valoración que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad? Con los test nos damos cuenta, con la historia clínica, sobre todo los test nos ayudan mucho a ver qué está alterado, qué no está alterado, que nos oriente a ver si es la parte de los derrames o puede ser que esté desarrollando Alzheimer o que tenga alguna otra causa, ¿verdad? Nueva, que pueda generar el problema de la memoria, ¿verdad? Hacer las imágenes actualizadas y todo. Entonces, todo ese proceso, pero sí puede ser las dos opciones, ¿verdad? Que sea una demencia vascular o que esté desarrollando otra diferente como la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, doctora. Acá nos consultan que si tiene algún libro que recomendar con base al tema de la charla. Un libro con base al tema de la charla. Ahorita está por salir, si quiere que el griego, bueno, específicamente, como Alzheimer, hay varios libros informativos, ¿verdad? Que dan sobre todo las asociaciones Alzheimer, ¿verdad? ASCAD, ¿verdad? La Asociación de Alzheimer, que es la reconocida aquí a nivel nacional. Ellos tienen varios folletos, ¿verdad? No te sabría decir exactamente los nombres de cuáles son, que es muy informativo. Pero para público en general está por salir en el Hospital Blanco Cervantes, el de geriatría, está por sacar un libro de información de todo este tipo de problemas, no solo de problemas de memoria, ¿verdad? Sino que tienen que ver con problemas de la visión, de caídas, etcétera, para toda la gente, ¿verdad? Yo creo que está para el siguiente mes o máximo 2 meses, entonces ahí van a estar comunicando por medios de todo, ¿verdad? Para que lo puedan adquirir en el Hospital Blanco Cervantes. ¿No? Acá tenemos una felicitación por parte de doña Ana Rita Bonilla. Muchas gracias por la charla tan linda e informativa. También Adela Carrillo nos dice, buenas tardes, mi mamá tiene 94 años y tiene muchos problemas para dormir. A veces pasa 2 noches sin dormir, ni de día ni de noche. Y tiene muchas alucinaciones, por ejemplo, ver camarones en el piso y muchas cosas más. Bueno, eso es bastante frecuente, ¿verdad? Muchas de las enfermedades que acabamos de hablar, cuando ya es parte de la enfermedad, obviamente estamos claros que eso no es parte del envejecimiento normal, eso ya es un tipo de enfermedad. Muchas de esas enfermedades neurodegenerativas pueden producir ese tipo de alucinaciones, problemas del sueño, etcétera, ¿verdad? Lo primero para poderle ayudar es tener claro cuál es la causa, ¿verdad? Entonces, para eso nuevamente hay que hacer todo este proceso, ¿verdad? De laboratorios, exámenes, test y todo para tener claro cuál es la causa, porque se tratan totalmente diferentes, ¿verdad? Un problema de sueño o un problema de alucinaciones en una enfermedad de Alzheimer se trata diferente de una demencia vascular, se trata diferente de una enfermedad asociada al Parkinson, se trata diferente de una demencia frontotemporal. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la causa para poderle ayudar y más bien no generar algún tipo de daño, algún problema en contra. Y lo segundo es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con qué doy, ¿verdad? Porque es muy sencillo, ¿verdad? Yo siempre les digo a los pacientes, es muy sencillo, ¿verdad? Te me dice, es que no duerme, mira, en 5 minutos uno los tiene roncando. Tengo un montón de cosas para poner a la gente a dormir, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque aquí la idea no es poner a la persona a dormir, porque muchos de los efectos secundarios de esos medicamentos van en contra de la parte funcional, en la parte de la funcionalidad de la persona, que más bien lo que queremos preservar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que los efectos secundarios muchas veces por correr pueden ser peores, ¿verdad? Que el tratamiento como tal, porque a corto plazo sí nos producen el sueño, todo el mundo, feliz, pero a largo plazo nos producen otras cosas que tal vez no son las más adecuadas. Igual con las alucinaciones, ¿verdad? Tenemos ciertos medicamentos que nos ayudan con eso, pero hay que ver, número uno, qué tipo de alucinación es, ¿verdad? Porque a veces es algo que no le genera ningún estrés, ningún problema a la persona, ¿verdad? A veces ellos alucinan que ven a los familiares muertos, ¿verdad? Y toman café con ellos y hablan con ellos y ven un niño que pasa por ahí, mira, ahí pasa un niño, ¿verdad? Pero mira, eso no les genera ningún problema. Entonces, darle ciertos medicamentos con efectos secundarios muy fuertes para quitar eso, a veces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sino que es analizar muy bien qué doy y cómo le voy a ayudar a la persona. Igual la pregunta que me hacía anteriormente la otra persona sobre la parte que si se hacía o no se hacía, porque se acordaba de lo antiguo que no. Eso es lo más frecuente, ¿verdad? Pero acuérdense lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De los cambios que se producían, que lo que tienen más problemas es con lo nuevo, ¿verdad? Entonces, a veces la gente dice, es que yo creo que se hace la persona. Se hace porque, mira, un día me empezó a hablar de toda la guerra del 48 y cómo pasó todo, cómo se metieron, me decía de horas, del general, de nombres, pero todo me lo dijo con lujo de detalles, pero ahí no se acordaba de que estuve en la fiesta del domingo del nieto. No se está haciendo, ¿verdad? Lo que le sirve, ¿no? Y no, es que es así, ¿verdad? Lo antiguo realmente se mantiene bien y muchas veces esos problemas de alucinaciones, agresividades, problemas de sueño, es porque están viviendo el tiempo de antes, ¿verdad? Entonces hay que saber entender esas cosas para poderles ayudar de una manera adecuada.
Acá doña Nancy nos consulta, ¿un procedimiento como la ablación puede detonar una demencia? ¿Cómo cuál, perdón? Acá ella nos dice que un procedimiento como la ablación, no sé si quería decir población, pero nos dice ablación puede detonar una demencia. Es que hay Tal vez sí. ablaciones a nivel del corazón, ¿verdad? Procedimientos cardíacos, ¿verdad? Que se producen una parte ahí. Y hay otros tratamientos específicos de tratamientos a nivel de cerebro para tumores, cánceres o golpes, ¿verdad? Que tienen alguna relación con ese tipo de procedimiento, ¿verdad? Eh, a nivel cardíaco, ¿verdad? Directamente, o sea, el problema es que, digamos, el corazón cuando tiene problemas del ritmo del corazón, puede producir coágulos y esos coágulos irse al cerebro y producir los derrames, que decimos, o enfermedad cerebrovascular, que son los famosos derrames. Entonces, hay que tratar el problema del corazón porque es una de las causas que se produzcan los derrames y como ya dijimos, es una causa que puede producir demencias vasculares, problemas de memoria relacionados con esos derrames. Y más bien es al revés, ¿verdad? Más bien si yo hago una ablación del corazón y le resuelvo el problema del corazón, más bien es preventivo para evitar que se produzcan más derrames como tales. Ahora sí, ya procedimientos a nivel del cerebro, que está involucrado también, por ejemplo, con golpes, ¿verdad? Ustedes han visto con las historias de los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, que tienen muchos golpes y muchos traumas a nivel del cerebro, ¿verdad? Le pueden llegar a producir algún tipo de problema, ¿verdad? Y sí pueden generar algún tipo de demencia, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo del tratamiento que se le tenga y las áreas que tenga a nivel del cerebro, ¿verdad? Afectadas, si se involucra áreas relacionadas con la memoria, puede tener su afectación. El repetir situaciones en una misma conversación, contando las cosas como si lo hiciera por primera vez, es un problema cognitivo. Sí, eso se llama, son las fluctuaciones, ¿verdad? Ahí va un poco relacionado a lo que mencionamos anteriormente, que la gente dice que si se está fingiendo, no está fingiendo, ¿verdad? Porque dicen, y se acuerda, no se acuerda, ahora sí, ahora no, y todo, porque fluctúan, ¿verdad? O a veces están como muy apagados y un momento a otro están muy activos y después están normales y pasan eh, con buena idea bailando con eso, ¿verdad? Que para arriba, para abajo, que me acuerdo, que no me acuerdo, y eso dependiendo de la enfermedad es esperable. O sea, no digo que sea normal, sino que es esperable con la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Donde ellos fluctúan en esa parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, normalmente sí, eso ya está asociado un poquito a la parte de enfermedad, porque un envejecimiento cognitivo normal no te va a producir ese tipo de fluctuaciones tan marcadas, ¿verdad? Nos dicen acá, María Brenes, buenas tardes, el movimiento involuntario leve de una mano es síntoma de Alzheimer. Si en la resonancia magnética no salió algo particular, ¿qué otra valoración se debe realizar? Sí, no, cuando es el movimiento de la mano no es Alzheimer, ¿verdad? Es enfermedad de Parkinson, el que normalmente produce eso. Si tiene alguna asociación con la memoria, hay que ver qué empezó primero, si el movimiento de la mano o la memoria después el movimiento de la mano, porque esa es una diferenciación que nos ayuda mucho a hacer, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson contra una demencia de cuerpos de Lewy que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? Donde la demencia de cuerpos de Lewy generalmente empieza con los problemas de la memoria y después hace los movimientos de la mano, tipo Parkinson, ¿verdad? El Parkinson generalmente hace primero todo el movimiento de mano, o sea, toda la parte de la enfermedad de Parkinson y después puede generar la parte de la demencia, ¿verdad? Pero no necesariamente está asociado con el Alzheimer, ¿verdad? A veces tenemos parkinsonismos vasculares, que es el nombre raro que acabo de decirles, lo que significa es que se producen derrames y desarrolla cuadros similares a la enfermedad de Parkinson como tal, ¿verdad? Entonces, en Alzheimer no se ve, sino más bien en esas tres condiciones que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que obviamente tiene todo su proceso para hacer, ¿verdad? Los exámenes de sangre, la historia, los TACs y todo, para poder ver cuál es la causa. Muchas gracias, doctora. Acá nos dice Manuel Barquero, muchas gracias por tan elocuentes respuestas, felicitaciones por tan excelente e instructiva charla. María Teresa nos dice cuándo uno debe preocuparse si tiene inicios de Alzheimer, cuáles son los primeros síntomas. Y muchas gracias también por la charla que estuvo excelente. Ok. La primera llamada de atención que tiene que ver es cuando hay un cambio en la normalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Porque a veces hay gente que dice, ay, doctor, es que, ya no se acuerda dónde dejó las llaves. Usted empieza a preguntarle y es que toda la vida dejó las llaves, no sabía dónde dejaba las llaves, ¿verdad? Pero hay gente muy distraída toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso probablemente sea la misma condición que tiene y que puede exacerbarse o ser un poquito más fuerte, ¿verdad? Cuando ya envejecemos un poco más, ¿verdad? Pero cuando ya cambia lo que está presentando a lo anterior, ¿verdad?
es donde nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, número uno, ¿verdad? Si antes manejaba bien y ya no puede manejar porque empieza a enredar ciertas cosas, nos tiene que llamar la atención. Lo que hablamos de los vueltos, ¿verdad? Cuando va a la pulpería hace los vueltos, o que empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía, ¿verdad? Por ejemplo, como hablábamos de lo de hacer el arroz con leche, ¿verdad? O ya no reconoce personas, o pregunta las cosas que no son, ya son cosas que nos tienen que llamar la atención de que algo está pasando. Y el punto tal vez principal es no esperarse, ¿verdad? No achacarle a decir que es parte del envejecimiento normal, ¿verdad? Porque ustedes vieron ahora la filmina que yo les puse sobre cómo diferenciar envejecimiento normal o no, probablemente hay que hacer unos test especiales para poder identificar eso, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco difícil que la misma persona se dé cuenta. Entonces, ahí tal vez el consejo es que si tiene dudas, ¿verdad? Si ve algo diferente y le preocupa, mejor hacerse la valoración, ¿verdad? Y ya con la valoración general ya podemos decir si es normal o no es normal, ¿verdad? Pero, nuevamente, cualquier cosa que ustedes vean diferente a lo que normalmente hacía, es una llamada de atención para hacerlo. O si aparecen cosas que antes no hacían, ¿verdad? Que le cambió el comportamiento, que ahora está más deprimido, más agresivo, más hiperactivo, tal vez al revés, o más bien más somnoliento, ¿verdad? Cualquier cambio diferente que tenga, o el brincar la mano, como dijo ahora la persona anterior que nos hizo la consulta, ¿verdad? Cualquier cosa diferente que aparezca, ¿verdad? También para consultar, ¿verdad? Y hacer la valoración respectiva. Bueno, vamos finalizando con las consultas. Dice acá doña Flor Vargas, hola, tengo 51 años y he estado olvidando pequeñas cosas cotidianas. Me asustó ir a la gasolinera y no poder recordar el botón para abrir el conducto del combustible. Tuve que abrir la puerta y que el empleado de la gasolinera me ayudara. Tengo 6 años con el mismo carro. ¿Tendré que hacerme algún tipo de examen? Sí, tal vez como ya mencionábamos en la pregunta anterior, si es algo que no tenía y que lo acaba de hacer, es mejor hacerse la valoración, ¿verdad? Sobre todo porque es bastante joven, ¿verdad? Tiene 50 años, ¿verdad? Y cuando las enfermedades empiezan un poquitito más temprana edad, ¿verdad? Entonces es todavía más, la evolución es un poquito más complicada, ¿verdad? Entonces es mejor hacerse los exámenes, hacerse todo para ver que todo esté bien, ¿verdad? No, acá doña Flor, doctor, nos dice que ella tiene una enfermedad autoinmune que se llama, no sé si se menciona así, Geren, es Geren, que es SJREN. Sjögren es que se llama, enfermedad de Sjögren. Acá lo detalla. Sí, la enfermedad de Sjögren es donde tienen enfermedades secas, ¿verdad? Las mucosas se les secan y todo es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Ahí no solo la enfermedad de Sjögren, sino que la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen un riesgo de hacer coágulos, ¿verdad? Muchas de estas, ¿verdad? Entonces, esos coágulos pueden producir derrames, ¿verdad? Y ahí producir la parte de las demencias vasculares, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? Las personas que tienen enfermedades autoinmunes, lo que nosotros más vigilamos, ¿verdad? Son eventos trombóticos que se llaman, esos coágulos que se van al cerebro que nos pueden producir derrames y de ahí generarse la demencia como tal, ¿verdad? Pero no son en todos los casos, para que no se asusten tampoco, ¿verdad? Que les va a pasar, ¿verdad? No son en todos los casos, hay algunos casos que puede producirse. Gracias, doctor. Y la última consulta dice, ¿existe relación entre deshidratados y problemas cognitivos? ¿Es necesario aumentar el consumo de líquidos? Ok. La deshidratación en general, ¿verdad? Digamos, es una causa aguda, ¿verdad? Entonces, si yo no tomé, entonces se me va a alterar toda la parte del líquido, me va a deshidratar y la deshidratación puede producir lo que se llama un síndrome confusional agudo, ¿verdad? Síndrome confusional agudo es esas alteraciones cognitivas en la memoria, en el estado de conciencia y todo, en el momento dado y por una causa específica, ¿verdad? Muchas veces esa deshidratación produce problemas con el sodio, ¿verdad? A veces se baja mucho el sodio o se sube mucho el sodio, entonces eso produce alteración del comportamiento o esa deshidratación altera el riñón y ese problema del riñón produce problemas cognitivos en el momento todo. Esos son síndromes confusionales agudos que se llaman o delirium. Una de las máximas que se dice cuando hacemos un diagnóstico de una demencia, un problema cognitivo, es que no se puede hacer en medio de un delirium, ¿verdad? En medio de un síndrome confusional agudo, ¿verdad? Sino que hay que resolver eso, ¿verdad? Y si eso persiste, después se hacen todos los estudios, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro importantemente, y que inclusive eso viene dentro de las causas que mencionamos, reversibles, ¿verdad? Que son muy agudas en lo que decíamos, ¿verdad? Alteraciones en el sodio, ¿verdad? Que decíamos en los líquidos, en los riñones, que nos pueden llegar a producir algún tipo de problema y que resuelve el problema, desaparece todo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la participación y también muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy. Importante recordarles que esta charla va a estar a partir de mañana en los principales canales de
YouTube y Facebook del Hospital Clínica Bíblica para que ustedes la puedan volver a ver e incluso la puedan compartir. Doctor, nuevamente las gracias. No, todo un gusto, ¿verdad? Poder compartir esta información con ustedes, ¿verdad? Estamos para servirles y cualquier duda ahí estamos para podérselas abarcar. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Hasta luego.